Perfecto. Ahora eres oficialmente una sin techo. Esta casa es mía. Las palabras de Andrea aún flotaban en la sala cuando levanté los ojos de los papeles que acababa de firmar. Su sonrisa era cruel, victoriosa, como si hubiera ganado un premio que siempre le perteneció por derecho. Pero yo no temblé, no lloré, solo susurré con la calma de quien ya sabía lo que estaba por venir. Revisa la última hoja, hija. En ese momento, al ver vacilar su sonrisa, supe que los últimos 6 meses de observación silenciosa, de fingir que no percibía sus intenciones, de dejarla creer que era más inteligente que su propia madre, habían valido la pena, porque mientras ella planeaba robar mi casa, yo estaba planeando algo mucho mayor. El silencio se extendió entre nosotras como una grieta que se hacía cada vez más profunda. Podía ver sus dedos temblar levemente mientras pasaba las páginas buscando esa última hoja que yo había mencionado. Su respiración se aceleró y, por primera vez en meses, era ella quien parecía nerviosa. Permanecí sentada en mi butaca favorita, aquella de madera que mi difunto marido me compró hace 30 años, observando cómo el poder pasaba lentamente de sus manos a las mías. La mujer que está sentada aquí viendo a su propia hija descubrir que fue superada en su propio juego es alguien que, durante 71 años de vida, aprendió que la paciencia es el arma más poderosa que una mujer puede tener. Soy Delia Pacheco y hasta hace 6 meses fui la mujer que siempre decía sí. Sí a mi marido cuando me pidió dejar mi trabajo para cuidar de la casa. Sí a mis hijos cuando necesitaban dinero para los estudios. Sí a Andrea cuando me pidió ayudarla con el divorcio. Sí, sí, sí. Hasta que llegó el día en que mi propio sí se convirtió en mi peor enemigo. Pero déjame contarlo desde el principio, porque esta historia no comenzó con esos papeles sobre mi mesa de la cocina. Comenzó 6 meses antes, cuando Andrea llegó a mi casa con lágrimas en los ojos y una historia que parecía demasiado buena para ser verdad. Era un martes por la tarde de octubre, uno de esos días en que el aire aún guarda el calor del verano, pero ya promete el frío del invierno. Yo acababa de terminar mi clase de yoga en línea, esa que hacía desde que la pandemia me enseñó que podía aprender cosas nuevas sin salir de casa, cuando oí la puerta abrirse con esa urgencia que solo tienen las crisis familiares. Andrea entró sin llamar, como siempre lo hacía desde que se divorció y se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad con sus 2 hijos. Venía con el cabello despeinado. No el despeinado elegante que muestran las revistas, sino el despeinado real de quien ha llorado y pasado las manos por la cabeza una y otra vez. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y traía esa expresión de derrota que había perfeccionado en los últimos meses. El sonido de sus tacones contra el piso de cerámica resonó en la casa vacía. Siempre fue una casa llena de sonidos, las risas de los niños, la televisión, las conversaciones durante las comidas. Pero desde que enviudé hace 3 años, los sonidos se habían vuelto más escasos, más preciosos. El sonido de los tacones de Andrea solía alegrarme, pero ese día algo en su ritmo irregular me puso en alerta. Mamá, dijo, dejándose caer en el sofá de la sala con un suspiro que parecía salir del fondo del pecho. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Apagué mi computadora y me senté frente a ella, preparándome para otra de sus crisis. En los últimos 3 años, desde que se separó de Roberto, esas conversaciones se habían vuelto rutina, como las oraciones antes de dormir. Ella siempre necesitaba algo: dinero para el alquiler, dinero para la escuela de los niños, dinero para arreglar su coche, y yo siempre daba, porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Porque al final del día, cuando todos se van, somos nosotras las que quedamos responsables de hacer que todo funcione, de garantizar que todos estén bien, de mantener a la familia unida. ¿Qué pasó ahora, hija?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta involucraría dinero de alguna forma. Siempre era dinero, o problemas que se resolvían con dinero, o favores que al final acababan costando dinero. Mamá, estoy muy preocupada por ti, empezó, y esas palabras me tomaron por sorpresa, como un golpe suave pero inesperado. No esperaba que la conversación fuera sobre mí. Hacía tanto tiempo que nuestras conversaciones giraban en torno a sus necesidades, sus problemas, su vida complicada, que escuchar mi nombre en sus labios con ese tono de preocupación me desarmó por completo. Ayer estuve hablando con Patricia del Banco do Brasil, ¿te acuerdas de ella?,
Fue mi compañera en la secundaria. Asentí, aunque vagamente recordaba a Patricia, una chica delgada, con aparato en los dientes, que solía venir a casa para hacer trabajos cuando Andrea tenía 15 años. Ahora trabaja en el banco, me había contado Andrea en alguna conversación anterior. Me dijo que hay muchos estafadores que se aprovechan de las personas mayores, que llegan a sus casas, se hacen pasar por funcionarios del gobierno o del banco y roban todo. Mamá, no puedo dormir pensando que algo así pueda pasarte. La forma en que lo dijo, con esa voz quebrada y esos ojos llenos de preocupación, tocó mi corazón de una manera que no sentía hacía mucho tiempo. Mi hija se preocupaba por mí. Después de tanto tiempo siendo yo quien se preocupaba por ella, finalmente había espacio para que ella cuidara de su madre. Era como si los papeles se hubieran invertido. Y por un momento me sentí como aquella niña que fui hace tantos años, cuando mi propia madre me cuidaba y me protegía del mundo. No te preocupes, Andrea, dije, tomando su mano entre las mías. Sus dedos estaban fríos, como siempre que estaba nerviosa. Soy muy cuidadosa, nunca abro la puerta a extraños, y si alguien me llama pidiendo información, siempre digo que no. Pero mamá, no es solo eso, insistió. Y ahora su voz tenía esa urgencia que me recordaba cuando era pequeña y me pedía comprar algo que veía en la televisión. Patricia me explicó que existen formas más sofisticadas de estafa, que pueden usar tus datos personales para hacer préstamos a tu nombre o incluso intentar quitarte tu casa. Esas palabras me helaron la sangre de una manera que no sentía desde que el médico me dijo que mi marido tenía cáncer. La casa había sido mi hogar durante 45 años. Allí crié a mis hijos, cuidé de mi marido durante su enfermedad, guardé todas las memorias de mi vida. Cada rincón tenía una historia, cada mancha en la pared tenía un recuerdo. La idea de que alguien pudiera quitármela me aterrorizaba más que la idea de morir. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Y vi sus ojos iluminarse levemente, como cuando era niña y conseguía que yo hiciera algo que sabía que no debía pedirme. Bueno, Patricia me dijo que hay maneras de proteger tus bienes, que puedes ponerlos a nombre de alguien de confianza, alguien de la familia, para que nadie más pueda tocarlos. Sería solo temporal, solo para protegerte. En ese momento, algo dentro de mí se agitó. No era desconfianza exactamente, sino una sensación extraña, como cuando sientes que alguien te observa, pero no logras ver quién. Era la misma sensación que tenía cuando era joven y mi suegra me daba consejos que parecían bondadosos, pero que después descubrí que tenían segundas intenciones. La descarté rápidamente. Era mi hija, mi propia hija, que se preocupaba por mí. No lo sé, hija, dije, sintiendo que mi voz bajaba. Eso suena muy complicado. Además, si pongo la casa a nombre de otra persona, ¿qué pasa si esa persona decide que ya no quiere devolvérmela? Andrea rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa forzada, como si hubiera practicado esa respuesta frente al espejo. Como cuando los vendedores te aseguran que el producto es excelente, pero sus ojos dicen otra cosa. Mamá, me estás hablando a mí. Soy tu hija, jamás haría algo así contigo. Además, no tendría que ser para siempre, solo hasta que pase este peligro de los estafadores. Esa tarde, después de que Andrea se fue, me quedé sentada en mi sala viendo el noticiero. Era mi rutina diaria. Después del almuerzo, me sentaba en mi butaca favorita con una taza de té de manzanilla y veía el noticiero de las 6. Pero ese día, por primera vez en años, no podía concentrarme en lo que decían. Las palabras de Andrea giraban en mi cabeza como un disco rayado. Mi teléfono sonó y vi que era un mensaje de mi nieta Sofía, la hija mayor de Andrea. Abuela, ¿puedes enviarme $50 para el proyecto de la escuela? Mamá dice que no tiene dinero hasta el viernes. El mensaje venía acompañado de 3 caritas tristes y un corazón. Sofía había aprendido bien de su madre el arte de pedir dinero con cara de ángel. Envié el dinero de inmediato, como siempre hacía, pero mientras escribía mi respuesta me di cuenta de algo. Andrea me había dicho que estaba preocupada por mi seguridad financiera, por los estafadores que podían robarme, pero al mismo tiempo ella y sus hijos seguían pidiéndome dinero regularmente. ¿No era contradictorio?
En las semanas siguientes, Andrea volvió al tema una y otra vez, siempre con la misma preocupación, siempre con la misma urgencia. Me traía recortes de periódicos sobre estafas contra ancianos. Me enviaba mensajes de WhatsApp con noticias sobre robos de identidad. Me llamaba para contarme historias de amigas suyas que habían sido víctimas de fraudes. Mamá, mira esto, me decía mostrándome el teléfono. Aquí dice que una señora de 75 años perdió toda la casa porque unos estafadores la convencieron de firmar unos papeles. Cada historia era más aterradora que la anterior. Cada noticia me hacía sentir más vulnerable, más desprotegida. Lentamente, casi sin darme cuenta, empecé a sentir que, de hecho, estaba en peligro, que mi casa, mi seguridad, mi futuro estaban amenazados por fuerzas invisibles que no podía controlar. Y allí estaba Andrea, mi hija, ofreciéndome una solución. Pero había algo más que me incomodaba, algo que no podía definir con precisión. Era la manera en que Andrea me miraba cuando hablaba de proteger mis bienes, como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera actuando en una obra de teatro y yo fuera la única sin libreto. Una mañana, mientras preparaba mi desayuno, recibí una llamada de mi hermana Esperanza, que vive en Belo Horizonte. Esperanza es 5 años menor que yo, pero siempre fue la más práctica de las dos. Delia, ¿cómo estás? Hace semanas que no hablamos, dijo con esa voz alegre que siempre me alegraba el día. Bien, hermana, aquí preocupándome por cosas de las que tal vez no debería preocuparme, respondí. Y antes de darme cuenta le estaba contando todo sobre las preocupaciones de Andrea y su propuesta de proteger mis bienes. Esperanza me escuchó en silencio y, cuando terminé de hablar, hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Delia, dijo finalmente, ¿no te parece extraño que, justo ahora que Andrea tiene problemas económicos, aparezca con esa preocupación por tu seguridad financiera? Sus palabras me golpearon como agua fría. ¿Qué quieres decir, hermana? Siempre has sido muy cuidadosa con el dinero, nunca fuiste víctima de estafas. ¿Por qué ahora, de repente, estarías en peligro? Y más importante, ¿por qué la solución sería poner todo a nombre de Andrea? Esa noche no pude dormir. Las palabras de esperanza resonaban en mi cabeza, mezcladas con las lágrimas de preocupación de Andrea, con sus historias sobre estafadores, con su insistencia en que yo estaba en peligro. Por primera vez en semanas, intenté ver la situación desde afuera, como si fuera la historia de otra persona. Si mi vecina me contara que su hija, que tenía problemas económicos, de repente se preocupaba mucho por su seguridad financiera y le proponía poner todos sus bienes a nombre de la hija para protegerla, ¿qué le aconsejaría? La respuesta me llegó clara y dolorosa. Le diría que tuviera cuidado, que eso sonaba a manipulación. A la mañana siguiente hice algo que no hacía desde hacía meses. En vez de esperar a que Andrea me llamara o viniera a visitarme, fui yo a visitarla. Llegué a su apartamento sin avisar, con una caja de pan de queso de la panadería que le gustaba cuando era niña. Mamá, qué sorpresa, dijo cuando abrió la puerta, pero pude ver que no era una sorpresa agradable. Había algo en su expresión, una tensión que intentaba ocultar. Su apartamento estaba más desordenado que de costumbre. Había cajas apiladas en un rincón y, sobre la mesa de la cocina, estaban esparcidos varios papeles que parecían cuentas. Sofía y Miguel, mis nietos, estaban en sus cuartos, probablemente haciendo tareas. ¿Cómo están los niños?, pregunté, intentando mantener la conversación ligera. Bien, mamá, Sofía necesita lentes nuevos y Miguel quiere entrar al equipo de fútbol de la escuela, pero su voz se apagó y vi sus ojos dirigirse a los papeles de la mesa. ¿Pero qué, hija? Pero todo cuesta dinero, mamá. Los lentes, el equipo de fútbol, el alquiler que subió otra vez. Por primera vez en semanas vi a mi hija real, no a la mujer preocupada por mi seguridad que me había visitado. Vi a la madre soltera que luchaba por seguir adelante, que se levantaba todos los días para enfrentar un mundo cada vez más caro y más difícil. Andrea, dije, tomando su mano. Si necesitas ayuda, solo pídemela. Siempre te he ayudado, siempre te voy a ayudar, pero no necesitas inventar historias de estafadores para que te dé dinero. Su rostro cambió de inmediato. La máscara de preocupación desapareció y por un momento vi pánico en sus ojos. No sé de qué hablas, mamá, no inventé nada. De verdad estoy preocupada por ti. Hija, he vivido 71 años, no soy tonta.
Sé cuando alguien me miente, incluso cuando esa persona es mi propia hija. Se hizo un silencio tenso entre nosotras. Podía oír el reloj de pared marcando los segundos, el sonido de la televisión de los vecinos, las voces de mis nietos en sus cuartos. Está bien, dijo finalmente, y su voz sonó diferente, más dura. Necesito dinero, mucho dinero, y no solo para los gastos normales. ¿Para qué más? Tengo deudas, mamá. Deudas que no te conté. Cuando me divorcié, Roberto se quedó con todo y tuve que pedir dinero prestado para poder mudarme con los niños. Ahora me están cobrando intereses que no puedo pagar. Finalmente, la verdad, después de semanas de historias sobre estafadores y preocupaciones por mi seguridad, la verdad cruda y real. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. Mamá, no es solo cuánto necesito ahora, es que voy a seguir necesitando. Los niños están creciendo, van a querer ir a la universidad, van a necesitar tantas cosas y yo no puedo dárselas. Entonces pídeme ayuda cuando la necesites, para eso estoy. Pero mamá, tú no vas a vivir para siempre, dijo, y esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Qué va a pasar con los niños cuando ya no estés? ¿Qué va a pasar conmigo? Allí estaba la conversación que toda madre viuda teme tener, la conversación sobre la muerte, sobre la herencia, sobre el futuro sin ella. Andrea, cuando yo muera, tú y tu hermano van a heredar todo lo que tengo, está en mi testamento. Pero mamá, eso puede tardar muchos años, los niños me necesitan ahora, yo te necesito ahora. La trampa se estaba cerrando lentamente, ya no se trataba de protegerme de estafadores. Se trataba de que ella necesitaba mi dinero y mi casa, no después de mi muerte, ahora. Entonces, ¿qué propones?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que pongas la casa a mi nombre ahora, así podría pedir un préstamo usando la casa como garantía, resolver mis deudas y, cuando tú te vayas, no habría problemas legales ni trámites complicados. Allí estaba finalmente la verdadera propuesta. No protección contra estafadores, sino un préstamo usando mi casa como garantía, mi hogar de 45 años convertido en una forma de pagar las deudas de mi hija. Necesito pensar, dije levantándome para irme. Mamá, no hay mucho tiempo, los intereses siguen creciendo cada día. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi butaca favorita y, por primera vez en meses, no encendí la televisión. Solo me quedé allí, en silencio, pensando en todo lo que había pasado, en las mentiras, en las medias verdades, en la manipulación disfrazada de amor filial. Y entonces decidí que era hora de llamar a Alma Montero. Alma siempre había sido la persona más directa que conocía. Cuando trabajábamos juntas en la oficina de contabilidad hace más de 20 años, era la única que se atrevía a decirles a los jefes cuando estaban equivocados. La única que no sonreía cuando no tenía ganas de sonreír. Por eso, cuando marqué su número esa noche, sabía que me diría exactamente lo que pensaba, sin rodeos ni mentiras piadosas. Delia, ¿todo bien? Hace tiempo que no me llamas, dijo al atender. Su voz sonaba como siempre, fuerte y segura. Alma, necesito que me ayudes con algo muy importante, pero nadie más puede saberlo, especialmente Andrea. Dime, ¿qué está pasando?, preguntó, y pude oír cómo bajaba el volumen de su televisión. Creo que mi hija está planeando algo contra mí, dije, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar libremente. Le conté todo, las visitas de Andrea, las historias sobre estafadores, la propuesta de poner la casa a su nombre y, finalmente, la conversación de esa tarde, donde había admitido que necesitaba dinero para pagar deudas. Alma me escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, hubo un largo silencio. Delia, dijo finalmente, ¿qué sientes en el corazón sobre todo esto? Siento que mi hija me miente, siento que intenta manipularme, pero también siento que soy una mala madre por pensar eso. Eres una madre que les dio todo a sus hijos durante toda la vida. Eso no te hace una mala madre, te hace humana, y los humanos a veces cometen errores, incluso con las personas que más aman. ¿Qué debo hacer? Primero, no hagas nada todavía. No firmes nada, no prometas nada. Segundo, vamos a averiguar exactamente cuál es la situación real de Andrea. Y tercero, vamos a protegerte. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Mañana voy a hacer algunas llamadas. Tengo contactos en el banco donde trabajaba Patricia.
Voy a averiguar si de verdad han estado aconsejando a la gente que ponga sus propiedades a nombre de sus hijos para protegerse de estafadores. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez en mucho tiempo no estaba sola con mis preocupaciones. Alma estaba de mi lado. A la mañana siguiente, Alma me llamó temprano. Delia, hablé con 3 personas del banco. Ninguna ha oído jamás que aconsejen poner propiedades a nombre de familiares para protegerse de estafadores. De hecho, me dijeron que eso es exactamente lo contrario de lo que recomiendan. ¿Qué quieres decir? Que la historia que Andrea te contó sobre Patricia del Banco do Brasil es mentira. El banco nunca da ese tipo de consejo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Una cosa era sospechar que mi hija me estaba mintiendo y otra muy diferente era tener la confirmación. Pero eso no es todo, continuó Alma. También hice otras averiguaciones. ¿Sabías que Andrea solicitó un préstamo al banco hace 2 meses y se lo negaron? No. No lo sabía. Le pidieron garantías que no pudo dar, una propiedad específicamente. Todo empezaba a tener sentido. Andrea no había inventado lo de los estafadores por casualidad. Había inventado una historia que la llevaría exactamente a donde necesitaba llegar, conseguir que yo pusiera mi casa a su nombre para poder usarla como garantía de un préstamo. Alma, ¿qué hago? Es mi hija, no puedo simplemente dejarla hundirse. Nadie te pide que la dejes hundirse, pero tampoco puedes permitir que te hunda a ti. Delia, si pones tu casa a nombre de Andrea y ella pide un préstamo usando la casa como garantía, ¿sabes qué pasa si no puede pagar? No, que el banco se queda con tu casa. Tu casa, Delia, tu hogar de 45 años. Esas palabras me helaron la sangre. No había pensado en esa posibilidad. En mi mente, ayudar a Andrea significaba que, después de resolver sus problemas, me devolvería la casa, pero Alma tenía razón. Entonces, ¿qué sugieres que haga? Sugiero que juguemos un poco, que sigamos el juego de Andrea, pero con nuestras propias reglas. En los días siguientes, Andrea aumentó la presión. Me llamaba todas las mañanas para preguntar si había tomado una decisión. Me enviaba mensajes con más noticias sobre estafadores. Incluso trajo a mis nietos a visitarme y pude ver cómo les había dicho que preguntaran por qué yo parecía preocupada. Abuela, mamá dice que estás triste porque hay gente mala que quiere robar tu casa, me dijo Sofía con sus ojos grandes, llenos de preocupación. No te preocupes, querida, dije abrazándola. La abuela está bien, pero por dentro me dolía profundamente que Andrea hubiera involucrado a los niños en su manipulación. El viernes por la tarde, Andrea llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles. Mamá, traje los documentos para la transferencia. Patricia me ayudó a prepararlos. Solo necesitas firmar aquí y aquí, me dijo señalando líneas marcadas con pequeñas flechas amarillas. ¿Ya está todo listo?, pregunté fingiendo sorpresa. Sí, mamá, así no perdemos más tiempo. Cuanto más rápido lo hagamos, más rápido estarás protegida. Tomé los papeles y los revisé cuidadosamente. De hecho, eran documentos de transferencia de propiedad. Mi casa, que había comprado con mi marido hace 45 años, donde había criado a mis hijos, donde había cuidado de mi marido durante su enfermedad, pasaría a ser propiedad de Andrea. Andrea, dije, estos papeles no dicen nada sobre protección contra estafadores, dicen que te estoy regalando mi casa. Bueno, sí, técnicamente la casa estaría a mi nombre, pero solo para protegerte. Ya te lo expliqué. Y si tienes problemas económicos y necesitas pedir un préstamo, ¿podrías usar esta casa como garantía? Vi su rostro cambiar levemente. Bueno, técnicamente sí, pero nunca lo haría sin consultarte. Pero legalmente podrías hacerlo. Si la casa está a tu nombre, legalmente es tuya. Mamá, ¿por qué haces estas preguntas? ¿No confías en mí? Allí estaba la pregunta que había evitado por semanas. ¿Confiaba en mi hija? La respuesta me dolía, pero era clara. No, no confiaba en ella. No en este momento. No en esto. Necesito algunos días más para pensar, dije. Mamá, no tenemos más días. Andrea, he vivido 71 años sin ser víctima de ningún estafador. Creo que puedo vivir algunos días más. Esa noche, mientras cenaba sola, como todas las noches desde que enviudé, tomé una decisión. Si Andrea quería jugar, yo también jugaría, pero jugaría para ganar. Llamé a Alma.
¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó, completamente segura. Está bien. Mañana por la mañana vamos a ver al doctor. Mauricio Vasconcelos. Mauricio había sido el abogado de mi marido durante años. Era un hombre mayor y de confianza, que se había encargado de nuestro testamento y de algunos asuntos legales cuando compramos la casa. Si alguien podía ayudarme a protegerme de mi propia hija, era él. El sábado por la mañana, Alma pasó a recogerme y fuimos juntas al despacho de Mauricio. Le expliqué toda la situación, las mentiras de Andrea, la presión para que firmara los papeles, mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Doña Delia, me dijo Mauricio después de escucharme, lo que su hija está haciendo tiene un nombre legal: abuso financiero contra personas mayores. Es un delito, pero es mi hija. Y eso lo hace aún más doloroso, pero no menos delictivo. Sin embargo, entiendo que usted no quiere procesarla. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero protegerme, pero también quiero darle una lección. Quiero que entienda que su madre no es una vieja tonta a la que se puede manipular. Mauricio sonrió por primera vez desde que llegamos. Creo que tengo exactamente lo que necesita. En las 2 horas siguientes, Mauricio me explicó un plan simple pero brillante. Prepararíamos documentos que parecerían darle a Andrea lo que quería, pero que, en realidad, me protegerían por completo. La clave, me explicó, está en los detalles que ella no va a leer. Va a estar tan emocionada por conseguir lo que quiere que no revisará la letra pequeña. El lunes por la mañana llamé a Andrea. Hija, decidí que tienes razón, quiero proteger mis bienes. ¿Puedes venir esta tarde para firmar los papeles? Mamá, qué bueno. Voy para allá inmediatamente. No, mejor por la tarde. Quiero revisar todo una vez más con calma. Esa tarde, cuando Andrea llegó con sus papeles, yo tenía los míos esperándola en la mesa de la cocina. Andrea, revisé los documentos que trajiste, pero mi amiga Alma me aconsejó usar estos otros, que preparó un abogado. Dice que son más seguros. Vi a Andrea revisar rápidamente los papeles. Como Mauricio había previsto, estaba tan ansiosa por conseguir mi firma que no leyó los detalles. ¿Están bien, mamá? ¿Dónde firmo? Y así fue como mi hija cayó en su propia trampa, mientras yo, por primera vez en mi vida, estaba 2 pasos por delante de alguien que intentaba aprovecharse de mí. ¿Firmo aquí, verdad, mamá?, me preguntó Andrea con la pluma ya en la mano y esa sonrisa victoriosa que había practicado por semanas. Sí, hija, firmo aquí, respondí, señalando la línea que Mauricio había marcado para mí. Escribí mi nombre en el papel con la misma calma con la que había firmado miles de documentos a lo largo de mi vida, tarjetas de cumpleaños para mis nietos. Pero esta firma era diferente. Esta firma era mi declaración de guerra silenciosa. Andrea tomó los papeles inmediatamente después de que terminé de escribir mi nombre. Los dobló rápido y los metió en el bolso como si temiera que cambiara de idea. Gracias, mamá. No sabes lo tranquila que me siento sabiendo que ahora estás protegida, me dijo, dándome un abrazo que se sintió extraño, artificial. De nada, hija. Una hace lo que tiene que hacer por la familia. Después de que se fue, me senté en mi butaca favorita y esperé. Sabía que la llamada llegaría pronto. Mauricio me había explicado que los bancos revisan esos documentos rápidamente cuando alguien los presenta para solicitar un préstamo. No tuve que esperar mucho. A la mañana del miércoles, mientras regaba las plantas del patio, sonó mi teléfono. Era Andrea y, por el tono de su voz, supe de inmediato que había descubierto algo. Mamá, necesito que vengas al banco conmigo. Hay un problema con los papeles. ¿Qué tipo de problema? Dicen que hay unas cláusulas que no entienden. Necesitan que vengas para aclarar algunas cosas. ¿Qué cláusulas? No sé, mamá. Son cosas legales, complicadas. Solo ven conmigo, por favor. Esa tarde fuimos juntas al banco. Patricia, la famosa amiga de la secundaria que supuestamente había dado todos esos consejos sobre estafadores, resultó ser una mujer joven que claramente no había ido a la secundaria con Andrea. No tendría más de 25 años. Doña Pacheco, me dijo Patricia después de revisar los documentos, estos papeles establecen que, aunque la propiedad esté técnicamente a nombre de su hija, usted mantiene todos los derechos de uso y disposición. Su hija no puede vender, hipotecar ni usar esta propiedad como garantía sin su consentimiento por escrito.
Vi el rostro de Andrea palidecer. Pero eso no puede ser, dijo. Los papeles dicen que la casa es mía. Técnicamente sí, continuó Patricia, pero con tantas restricciones que, prácticamente, sigue siendo de su madre. Es como si usted fuera la propietaria nominal, pero sin ningún poder real sobre la propiedad. ¿Qué significa eso?, preguntó Andrea, aunque por su expresión estaba claro que ya sabía la respuesta. Significa que no puede usar esta propiedad como garantía para un préstamo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver a Andrea procesar la información, dándose cuenta de que todos sus planes se habían desmoronado. Mamá, me dijo cuando salimos del banco, ¿tú sabías esto? Sabía que si iba a proteger mis bienes, tenía que protegerlos de verdad, incluso de mi propia familia, si era necesario. Pero mamá, soy tu hija, nunca te haría daño. Andrea, en las últimas semanas me mentiste sobre Patricia del Banco do Brasil, inventaste historias sobre estafadores. Me manipulaste emocionalmente e intentaste que firmara documentos que me habrían dejado sin casa si no pudieras pagar un préstamo. ¿Eso no es hacerme daño? Caminamos hacia mi coche en silencio. Podía ver a Andrea debatirse entre la rabia y la desesperación. Necesito ese dinero, mamá, me dijo finalmente cuando llegamos al coche. No era por maldad, es que de verdad necesito ese dinero. Lo sé, hija, y si hubieras venido a mí con la verdad desde el principio, te habría ayudado, pero no así, no con mentiras. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Las deudas siguen allí, los intereses siguen creciendo. Por primera vez en semanas volví a ver a mi hija real, no la manipuladora, no la mentirosa, sino la madre soltera asustada que no sabía cómo seguir adelante. Vamos a mi casa, dije. Sentémonos como adultas y hablemos de cuánto realmente necesitas y de cómo puedo ayudarte. Pero con la verdad, Andrea, solo con la verdad. Esa tarde, sentadas en mi mesa de la cocina con una taza de café para cada una, Andrea finalmente me contó toda la verdad. Las deudas eran mayores de lo que había admitido. Había usado tarjetas de crédito para mantener el nivel de vida que tenía cuando estaba casada, pensando que encontraría un trabajo mejor. Pero el trabajo mejor nunca llegó y las deudas crecieron. Tengo que pagar $1 este mes o embargarán mi cuenta del banco, me dijo con lágrimas en los ojos. ¿Y cuánto debes en total? $80. Era una suma grande, pero no imposible. Tenía ahorros, tenía mi pensión, tenía algunas inversiones que mi marido había hecho años atrás. Puedo ayudarte, dije, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, nada más de mentiras. Si necesitas ayuda, pídeme ayuda. No me inventes historias. Segunda, vamos a hacer un plan de pagos. No voy a darte todo el dinero de una vez para que lo gastes sin control. Y tercera, vas a buscar ayuda profesional para gestionar tu dinero. Hay programas gratuitos para eso. Andrea asintió con la cabeza, pero pude ver que había algo más. ¿Qué más hay?, pregunté. Es que no es solo el dinero, mamá. Es que me siento una fracasada. Tengo 35 años y no consigo mantener a mis propios hijos. Tengo que pedirle dinero a mi madre de 70 años. Andrea, pedir ayuda no te hace una fracasada. Mentir y manipular para conseguir esa ayuda, eso sí te hace una fracasada. Esa noche, después de que Andrea se fue, llamé a Alma para contarle cómo había salido todo. ¿Crees que aprendió la lección?, me preguntó. No lo sé, pero yo también aprendí algo. ¿Qué? Que soy más inteligente de lo que pensaba y que no necesito dejar que nadie, ni siquiera mi propia hija, me haga sentir como si fuera una vieja indefensa. Pero mi celebración duró poco, porque 3 días después Andrea volvió a mi casa con una actitud completamente diferente. Ya no era la hija arrepentida que había llorado en mi mesa de la cocina. Era alguien que no conocía. Mamá, me dijo, he estado pensando en todo esto y creo que fuiste muy cruel conmigo. ¿Cruel? Sí, soy tu hija. Cuando necesito ayuda, deberías dármela sin condiciones, sin trucos legales, sin humillarme en el banco. Y fue entonces cuando supe que la guerra apenas estaba comenzando. Mamá, tienes que entender algo, dijo Andrea, paseándose por mi sala como si fuera suya. No soy una extraña pidiendo limosna, soy tu hija. Todo lo que tienes un día será mío de todos modos.
Sus palabras me golpearon como una bofetada fría. Era la primera vez que escuchaba a mi hija hablar de mi muerte como si fuera una transacción comercial pendiente. Andrea, siéntate, necesitamos hablar de esto con calma. No, mamá, ya hablamos suficiente, ya jugaste tus jueguitos legales, ahora me toca a mí hablar. Se paró frente a mí con los brazos cruzados, una postura que no veía desde que era adolescente y me desafiaba por algo. Sabes que me di cuenta, después de ir al banco, de que sabías exactamente lo que estabas haciendo, que me dejaste hacer todo el trabajo, conseguir los papeles, planear todo solo para humillarme al final. Te dejé mostrar quién eras realmente. ¿Y quién soy yo, mamá? ¿Una mala hija? ¿Una estafadora? ¿Eso piensas de mí? Pienso que eres una mujer desesperada que tomó decisiones equivocadas. Estoy desesperada porque tengo una madre que tiene dinero, pero prefiere guardarlo mientras sus nietos no pueden tener lo que necesitan. Andrea, te ofrecí ayuda, te dije que podíamos hacer un plan. Un plan con condiciones, con controles, como si yo fuera una niña. Mamá, yo debería poder disponer de esta casa ahora mismo. Los niños la van a necesitar, yo la voy a necesitar. Allí estaba de nuevo. No se trataba de protegerme de estafadores, se trataba de que ella sentía que mi casa ya le pertenecía. La casa es mía mientras esté viva, dije con una firmeza que me sorprendió. Pero ya estás vieja, mamá. ¿Qué va a pasar cuando no puedas cuidarla? Cuando necesites que alguien cuide de ti, será muy caro. ¿Y de dónde saldrá ese dinero? Sus palabras tenían un filo cruel que me hizo temblar. Me estaba amenazando sutilmente con el abandono cuando lo necesitara. Andrea, será mejor que te vayas ahora. ¿Vas a echarme de la casa donde crecí? ¿De la casa que va a ser mía? Te voy a pedir que salgas de mi casa porque no me gusta cómo me estás hablando. Rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa amarga, llena de desprecio. Está bien, mamá, pero piénsalo bien. Piensa en quién estará ahí cuando realmente necesites de mí. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala temblando, no de miedo, sino de rabia. ¿Cómo había criado a una hija que podía hablarme así? ¿Cómo se había convertido en alguien que veía mi vejez como una oportunidad? Llamé a Alma de inmediato. Delia, ¿qué pasó? Te noto muy alterada. Le conté todo lo que había ocurrido, cada palabra cruel, cada amenaza velada. Delia, esa muchacha está perdida. Está tan desesperada que ya no distingue entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué hago, Alma? Es mi hija. Son mis nietos. Los nietos no tienen culpa de lo que su madre está haciendo, pero tú tampoco puedes permitir que ella te chantajee con ellos. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Andrea giraban en mi cabeza. Ya estás vieja, mamá. ¿Quién va a estar ahí cuando realmente me necesites? Por primera vez desde que enviudé me sentí realmente sola. Mi hija, la persona que supuestamente me amaría incondicionalmente, me veía como un obstáculo entre ella y mi dinero. Al día siguiente decidí hacer algo que no hacía en años. Llamé a mi hijo Carlos, que vive en San Paulo. Carlos y yo no hablábamos mucho desde que se mudó, pero siempre tuvimos una relación honesta. Mamá, qué sorpresa, ¿cómo estás? Bien, hijo, pero necesito preguntarte algo. ¿Andrea te contó algo sobre problemas de dinero? Hubo una larga pausa del otro lado. Mamá, ¿qué está pasando? Le conté todo. Las mentiras, la manipulación, la propuesta de transferir la casa, las amenazas veladas. Mamá, Andrea me llamó hace 2 semanas. Me dijo que estabas empezando a tener problemas de memoria, que estabas tomando decisiones extrañas con el dinero. Me quedé sin aliento. ¿Qué le dijiste? Le dije que si estaba preocupada, fuera contigo al médico. Pero mamá, ¿es verdad? ¿Tienes problemas de memoria? No, Carlos, estoy perfectamente. Tu hermana está inventando eso porque no consiguió lo que quería. Esto es grave, mamá. Si Andrea está diciendo que tienes problemas mentales, puede estar preparando el terreno para algo peor. ¿Qué quieres decir? Puede estar preparándose para conseguir una tutela legal sobre ti, para declararte incapaz de manejar tus propios asuntos. Esas palabras me aterraron más que todas las amenazas anteriores. Una tutela significaría que Andrea tendría control legal sobre mi dinero, mi casa, mis decisiones médicas. Sería como estar muerta en vida. Carlos, ¿qué puedo hacer? Primero, ve al médico, hazte todas las pruebas necesarias para demostrar que estás perfectamente.
Segundo, documenta todo lo que ha pasado. Y tercero, mamá, considera hablar con un abogado sobre cambiar tu testamento. No quiero desheredar a tu hermana. No se trata de desheredarla, se trata de protegerte mientras estés viva. Esa tarde fui al consultorio de mi médico de toda la vida, el doctor Silva. Le expliqué la situación y le pedí que me hiciera todas las pruebas necesarias para demostrar que mi mente estaba perfectamente clara. Doña Delia me dijo después de examinarme, usted está en excelente condición mental para su edad. Su memoria está bien, su capacidad de razonamiento está bien y definitivamente es capaz de tomar sus propias decisiones. Doctor, ¿puede darme un documento que lo diga? Claro, y también voy a recomendarle que consulte a un especialista para una evaluación más completa, solo para tener toda la documentación necesaria. En los días siguientes me convertí en una mujer con una misión. Visité especialistas, reuní documentos médicos, escribí un diario detallado de todo lo ocurrido con Andrea. Mauricio me ayudó a organizarlo todo legalmente. Doña Delia me dijo, con toda esta documentación nadie podría jamás declarar que usted no es competente para manejar sus asuntos. Pero mientras yo me protegía legalmente, Andrea estaba planeando su próximo movimiento y resultó ser más cruel de lo que había imaginado. El viernes por la tarde, Sofía y Miguel llegaron a mi casa llorando. Abuela, dijo Sofía entre sollozos, mamá dice que ya no nos amas, que por eso no nos das dinero para nuestras cosas. ¿Qué más dice? Que te volviste egoísta y que prefieres guardar tu dinero a ayudar a tu familia. Fue la gota que colmó el vaso. Andrea había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Había involucrado a mis nietos. Había llenado sus cabecitas inocentes con mentiras sobre su abuela. Niños, dije abrazándolos, su mamá está muy confundida ahora. La abuela los ama más que a nada en el mundo y jamás dejará de amarlos. Pero esa noche, sola en mi casa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de mostrarle a Andrea que su madre no era una vieja indefensa. Era hora de contraatacar. El lunes por la mañana hice algo que nunca había hecho en mi vida. Contraté a un investigador privado. Mauricio me recomendó a un hombre llamado Roberto Santos, especializado en casos de abuso financiero familiar. Doña Delia, me dijo Roberto en su oficina, lo que vamos a hacer es documentar todo lo que su hija ha hecho, cada mentira, cada manipulación, cada intento de presión. Necesitamos evidencia sólida. ¿Para qué? Para protegerla. Si decide escalar esto, si está diciendo que usted tiene problemas mentales, es posible que intente conseguir una orden judicial para revisar su capacidad mental. Tenemos que estar preparadas. Durante esa semana, Roberto investigó todo sobre Andrea, sus deudas reales, sus intentos de conseguir préstamos, sus conversaciones con abogados sobre tutelas. Lo que descubrió me dejó sin aliento. Su hija consultó a 3 abogados diferentes sobre cómo conseguir una tutela sobre usted, me informó Roberto el viernes. Les dijo que usted está empezando a tener demencia y que está tomando decisiones financieras irracionales. Pero yo acabo de hacerme todas las pruebas, estoy perfectamente. Eso lo sabemos, pero ella está construyendo un caso falso. También encontré algo más inquietante. ¿Qué? Ha estado hablando con un tasador sobre el valor de su casa y con una inmobiliaria sobre ponerla a la venta. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Andrea no solo quería mi casa como garantía para un préstamo, quería venderla, vender mi casa. Aparentemente, su plan era conseguir la tutela, declarar que usted necesita cuidados especializados, vender la casa para pagar esos cuidados y quedarse con el dinero restante. Era peor de lo que había imaginado. Mi propia hija había planeado no solo robarme la casa, sino internarme en algún lugar y quedarse con todo mi dinero. ¿Qué hago ahora?, pregunté a Roberto. Ahora vamos a darle una lección que nunca olvidará. Esa tarde, Andrea llegó a mi casa acompañada de un hombre que no conocía. Mamá, te presento al doctor Fernández. Es especialista en problemas de memoria. Vino a hacerte unas preguntas. No necesito a ningún especialista, dije. Mi médico dice que estoy perfectamente. Mamá, últimamente has estado muy confundida. Lo de los papeles del banco, las cosas raras que dices. Creemos que necesitas ayuda. El doctor Fernández se acercó con una sonrisa condescendiente que me hizo hervir la sangre.
Doña Delia, solo queremos garantizar que usted esté recibiendo el cuidado que necesita. ¿Puede decirme qué día es hoy, doctor Fernández? Dije con mi voz más firme antes de responder a sus preguntas. Quisiera ver su credencial médica y saber quién está pagando esta consulta. Vi a Andrea y al doctor intercambiar miradas nerviosas. Señora, esto es solo una evaluación informal, dijo. Nada en mi casa es informal, doctor, y definitivamente nada relacionado con mi salud mental es informal. En ese momento sonó el timbre. Era Mauricio, que había llegado exactamente como habíamos planeado. Buenas tardes, dijo entrando en la sala. Soy el abogado de la señora Delia. ¿Puedo preguntar qué está ocurriendo aquí? El doctor Fernández palideció. Nosotros solo estábamos. El doctor fue interrumpido por Mauricio. ¿Tiene usted autorización legal para evaluar a mi clienta? ¿Tiene una orden judicial? No. Entonces le sugiero que se retire inmediatamente. Y Andrea se volvió hacia mi hija. Tú también tienes que irte. Esta es la casa de mi madre, gritó Andrea. Y tu madre te está pidiendo que te vayas, respondió Mauricio con calma. Después de que se fueron, Mauricio y yo nos sentamos en mi sala. ¿Cómo supiste que vendrían hoy?, pregunté. Roberto ha estado vigilando a tu hija. Sabíamos que había contratado a este doctor falso para intentar conseguir pruebas de que usted no está mentalmente capacitada. ¿Doctor falso? Roberto investigó. El hombre se hace pasar por psiquiatra, pero solo tiene licencia para ser consejero matrimonial. No está calificado para diagnosticar demencia. Esa noche, sola en mi casa, me di cuenta de que ya no reconocía a mi hija. La mujer que yo había criado, a la que alimenté, a la que cuidé cuando estaba enferma, se había convertido en una extraña dispuesta a destruir mi vida por dinero. Pero también comprendí algo más. Yo era más fuerte de lo que había creído. Durante semanas me había sentido víctima de Andrea, pero ahora entendía que tenía poder, inteligencia, recursos, amigas leales como Alma y profesionales como Mauricio que me apoyaban. Al día siguiente hice algo que Andrea nunca esperó. La convoqué a una reunión familiar en el despacho de Mauricio. ¿Para qué quieres que vaya allí?, me preguntó por teléfono. Para hablar sobre el futuro de la familia, creo que es hora de tener una conversación honesta. Mamá, si quieres hablar, podemos hacerlo en tu casa. No, Andrea. Esta conversación será en terreno neutral, con testigos. El miércoles por la tarde, Andrea llegó al despacho de Mauricio acompañada de un abogado que había contratado. Yo estaba allí con Mauricio, Roberto el investigador y Alma como testigo. Andrea, empecé. En las últimas semanas, mentiste, manipulaste y amenazaste. Intentaste robarme la casa, inventaste historias sobre mi salud mental y usaste a tus propios hijos para chantajearme emocionalmente. Mamá, yo solo, no terminé de hablar. Mi voz sonó diferente, más fuerte, más autoritaria. Roberto, aquí presente, documentó todo lo que has hecho, tus consultas con abogados sobre tutelas, tus conversaciones con tasadores e inmobiliarias, tu intento de usar a un doctor falso para declararme incompetente. Vi el rostro de Andrea palidecer cada vez más. Ahora vas a escuchar mis condiciones, continué. Primero, vas a dejar de decirle a la gente que tengo problemas mentales. Segundo, vas a dejar de involucrar a mis nietos en tus problemas financieros. Tercero, no volverás a mi casa hasta que yo te invite. ¿Y si no acepto?, preguntó, aunque su voz temblaba. Si no aceptas, Roberto enviará toda su investigación a la fiscalía. Lo que has hecho se llama abuso financiero contra personas mayores y es un delito federal. No puedes hacerme esto, soy tu hija. Eres mi hija y por eso te estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto. Pero si eliges seguir por este camino, me defenderé de ti, como me defendería de cualquiera que intente hacerme daño. El silencio en la oficina era tenso. Podía ver a Andrea debatirse entre el orgullo y el miedo. Está bien, dijo finalmente, pero quiero que sepas que esto va a destruir nuestra relación. Andrea, dije, poniéndome de pie para irme, nuestra relación se destruyó el día en que decidiste que mi dinero era más importante que mi bienestar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Durante 3 semanas, Andrea cumplió el acuerdo. No me llamó, no vino a mi casa y, según Roberto, no hizo más consultas con abogados.
Empecé a pensar que quizá había aprendido la lección, que tal vez podríamos reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas, pero me equivocaba. Un martes por la mañana, mientras desayunaba y revisaba mis mensajes de WhatsApp, recibí una llamada de la escuela de Miguel. Doña Pacheco, soy la directora de la escuela de Miguel. Necesitamos hablar con usted urgentemente. ¿Qué pasó? ¿Miguel está bien? Miguel está bien físicamente, pero estamos preocupados por su situación familiar. Ayer le dijo a la maestra que su abuela ya no los ama y que por eso su mamá no puede pagar los materiales escolares. Sentí como si me clavaran un cuchillo. Andrea estaba usando a Miguel para manipular a la escuela, probablemente esperando que me llamaran para pedirme dinero. Directora, ¿puedo hablar con usted esta tarde? Claro, doña Pacheco, estamos muy preocupados por el bienestar emocional del niño. Esa tarde fui a la escuela y hablé largo rato con la directora. Le expliqué la situación real, que Andrea había mentido sobre problemas financieros para manipularme y que ahora estaba usando a los niños como armas emocionales. Doña Pacheco, esto es muy delicado. No podemos intervenir en asuntos familiares, pero podemos ayudar a proteger el bienestar de Miguel. ¿Qué sugiere? Que usted hable directamente con el niño, que le explique la situación de manera adecuada para su edad. Los niños necesitan estabilidad y esas mentiras los están confundiendo. Al salir de la escuela tomé una decisión que sabía que Andrea no me perdonaría. Fui directamente al apartamento donde vivía con los niños. Toqué la puerta y fue Sofía quien abrió. Abuela, gritó, abrazándome. Mamá dijo que ya no podíamos verte. ¿Dónde está tu madre? Salió con el señor Ricardo. Dijo que volvía por la noche. Ricardo era un hombre al que no conocía. Miguel salió del cuarto al oír mi voz. Abuela, ¿es verdad que ya no nos amas? Me preguntó con lágrimas en los ojos. Me senté en el sofá y puse a mis dos nietos a mi lado. Escuchen bien, les dije, la abuela los ama más que a nada en el mundo. Eso nunca, nunca va a cambiar. Lo que pasa es que su mamá y yo estamos teniendo algunos problemas de adultos, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. ¿Pero por qué mamá dice que eres mala?, preguntó Sofía. A veces, cuando los adultos están enojados o asustados, dicen cosas que no son verdad. Su mamá no está siendo honesta sobre algunas cosas y eso me pone muy triste. ¿Vas a venir a vernos otra vez?, preguntó Miguel. Siempre voy a querer verlos, pero por ahora tendremos que encontrar maneras de estar juntos sin que su mamá se enoje más. Pasé 2 horas con mis nietos, ayudándolos con las tareas, escuchando sus preocupaciones, asegurándoles que el problema no era culpa de ellos. Al irme, dejé un sobre para Sofía con dinero para sus materiales escolares y una nota que decía: para mis nietos queridos, con todo mi amor, abuela Delia Pacheco. Sabía que eso provocaría una crisis, pero no me importaba. Mis nietos merecían saber que tenían una abuela que los amaba. Sin importar lo que estuviera pasando con su madre, la llamada llegó esa noche a las 10. ¿Cómo te atreves a ir a mi casa sin mi permiso?, me gritó Andrea por teléfono. Los niños son mis nietos. Tengo derecho a verlos. No tienes ningún derecho, son mis hijos. Y son niños que están sufriendo porque su madre los está usando como peones en un juego de adultos. Mamá, si vuelves a acercarte a mis hijos sin mi permiso, conseguiré una orden de restricción contra ti. Hazlo, Andrea, pero ten en cuenta que si vas a la corte yo también iré y llevaré todas las evidencias de lo que has hecho. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. Si quieres escalar esto, estoy preparada. Pero piénsalo bien, ¿de verdad quieres que un juez sepa cómo has tratado a tu madre? Después de colgar, llamé a Alma. Delia, ¿estás segura de que quieres llegar tan lejos? Alma, esos niños están siendo lastimados emocionalmente. Sofía me preguntó si era verdad que ya no los amaba. ¿Cómo puede una madre hacerles eso a sus propios hijos? Tienes razón, pero ten cuidado. Cuando alguien está tan desesperado como Andrea, puede hacer cosas imprevisibles. Alma tenía razón. Al día siguiente, Andrea hizo algo que no esperaba. Llegó a mi casa acompañada de Carlos. Mamá, me dijo Carlos apenas entraron, Andrea me contó cosas muy preocupantes. Dice que has estado actuando de manera extraña, que contrataste investigadores privados, que amenazaste con demandarla. ¿Eso te dijo?
Me dijo que está muy preocupada por ti, que cree que alguien te está influenciando para que actúes en contra de tu propia familia. Miré a Andrea, que estaba parada detrás de Carlos con una expresión de falsa preocupación. Carlos, dije, siéntate, necesitas escuchar toda la historia. En la hora siguiente le conté a Carlos todo lo que había pasado. Las mentiras sobre los estafadores, el intento de robar mi casa, las amenazas, la manipulación de los niños. Carlos me escuchó en silencio y vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a shock y finalmente a rabia. Andrea, dijo finalmente a su hermana, ¿es verdad todo esto? Carlos, mamá está exagerando, yo solo estaba intentando protegerla. Protegerla mintiendo sobre empleados del banco, protegerla intentando que firmara papeles para transferirte su casa. Iba a perderlo todo. No iba a perder nada, tú querías quitárselo. Por primera vez en meses no me sentí sola en esta batalla. Carlos finalmente entendía lo que estaba pasando. Andrea, dije. Carlos, esto es imperdonable. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. ¿Tú también te vas a poner en mi contra?, gritó Andrea. No me pongo en tu contra, me pongo del lado de lo que es correcto. Y lo que has hecho está muy mal. Muy bien, gritó Andrea. Todos contra Andrea, la madre perfecta y el hijo perfecto contra la hija problemática. Andrea, dije, nadie está en tu contra, estamos en contra de tus acciones, aún hay tiempo para arreglar esto. ¿Arreglar qué? Mi vida, mis deudas, el hecho de que soy una madre soltera que no puede mantener a sus hijos. Podemos trabajar juntas para resolver tus problemas financieros, pero no así, no con mentiras y manipulación. Ya es demasiado tarde para eso, dijo, caminando hacia la puerta. ¿Qué decisión tomaste?, preguntó Carlos. Ya lo verán, dijo, y salió dando un portazo. Esa noche, Carlos se quedó en mi casa. Hablamos hasta tarde sobre lo que había ocurrido, sobre cómo habíamos llegado a ese punto. Mamá, me dijo antes de ir a dormir, mañana voy a cancelar mis vuelos. Me voy a quedar aquí hasta que esto se resuelva. No es necesario, hijo. Sí es necesario. Andrea dijo que había tomado una decisión. No me gustó cómo sonó. Carlos tenía razón en estar preocupado, porque la decisión de Andrea resultó ser más drástica de lo que imaginamos. La decisión llegó el viernes por la mañana en forma de una citación judicial. Un oficial me entregó los papeles mientras desayunaba con Carlos. Doña Delia Pacheco queda citada a comparecer ante el juzgado de familia. Su hija, Andrea Pacheco, solicitó una evaluación de su capacidad mental y una tutela temporal sobre sus bienes. Carlos tomó los papeles de mis manos temblorosas y los leyó en voz alta. Dice que Andrea alega que tienes deterioro cognitivo grave, que has tomado decisiones financieras irracionales y que representas un peligro para ti misma. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi propia hija había llevado esto a los tribunales. Había decidido destruir públicamente mi reputación y mi dignidad para conseguir control sobre mi dinero. También dice, continuó Carlos, que como evidencia del deterioro presenta el hecho de que contrataste investigadores privados para seguir a tu propia familia, que cambiaste documentos legales de manera confusa y que has actuado de forma paranoica y agresiva. Está usando todo lo que hice para protegerme como evidencia de que estoy loca, murmuré. Mamá, tranquila. Tenemos toda la documentación médica que demuestra que estás perfectamente. Llamé de inmediato a Mauricio. Doña Delia, esperábamos esto. Roberto y yo nos hemos preparado para esta posibilidad. Tenemos un caso sólido. ¿Y si el juez le cree? No le va a creer. Tenemos las grabaciones de Roberto donde ella admite que está mintiendo sobre tu salud mental. Tenemos los informes médicos y evidencias de todos sus intentos de manipulación financiera. La audiencia estaba fijada para el martes siguiente. Durante el fin de semana, Mauricio, Roberto y yo nos preparamos meticulosamente. Organizamos cada documento, cada grabación, cada prueba de la manipulación de Andrea. Lo que vamos a hacer, me explicó Mauricio, es demostrar que quien tiene problemas no eres tú, sino Andrea, que toda esta acusación es un último intento desesperado de conseguir control sobre tus bienes. La noche del lunes no pude dormir. La idea de estar en un tribunal, de que un juez evaluara mi cordura, de que mi vida privada fuera expuesta públicamente, me aterraba. Carlos se quedó conmigo esa noche.
Mamá, mañana estaré allí contigo, y cuando terminemos con esto, Andrea va a entender que cometió el mayor error de su vida. El martes por la mañana llegamos al tribunal. Era un edificio frío, lleno de gente triste y abogados con maletines. Andrea estaba allí con su abogado y por primera vez en meses me dio miedo verla. Se veía diferente, más dura, como si hubiera cruzado una línea sin retorno. Buenos días, mamá, me dijo cuando pasé cerca de ella. Buenos días, Andrea. Espero que entiendas que esto es por tu propio bien. No respondí. Ya no había nada que decir entre nosotras. La audiencia comenzó con el abogado de Andrea presentando su caso. Era un hombre mayor, de voz grave, que hablaba como si yo no estuviera presente. Señoría, la señora Delia Pacheco muestra claros signos de deterioro mental. Ha empezado a tomar decisiones financieras irracionales, ha desarrollado paranoia respecto de su propia familia y ha contratado investigadores privados para espiar a sus seres queridos. Ha modificado documentos legales importantes de manera confusa y contradictoria, ha amenazado a su hija con acciones legales sin fundamento y ha comenzado a aislar a sus nietos, causándoles trauma emocional. Mi cliente, su hija amorosa, solo busca proteger a su madre de sí misma antes de que cause daños irreparables a su patrimonio y a su familia. Escuchar esas palabras me dolió más de lo que esperaba. Cada hecho real había sido distorsionado para hacerme parecer una anciana paranoica y confusa. Luego fue el turno de Mauricio. Señoría, lo que demostraremos hoy es que la señora Delia Pacheco no solo está perfectamente cuerda, sino que es una mujer inteligente que se protegió con éxito de un elaborado intento de abuso financiero por parte de su propia hija. Mauricio empezó presentando mis evaluaciones médicas. 3 médicos diferentes habían certificado que mi capacidad mental era perfecta para mi edad. Después presentó las grabaciones que Roberto había hecho de Andrea admitiendo que inventó la historia de los estafadores, que mintió sobre el consejo del banco y que necesitaba mi casa como garantía para un préstamo. Señoría, la señora Andrea Pacheco consultó a 3 abogados diferentes sobre cómo conseguir una tutela sobre su madre. Habló con tasadores e inmobiliarias sobre vender la casa de su madre. Contrató a un doctor falso para evaluar a su madre sin autorización legal. La paranoia que alega no existe. La señora Delia simplemente descubrió que su hija intentaba engañarla y tomó medidas legales apropiadas para protegerse. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con las piernas temblorosas. Señoría, empecé, durante 71 años fui una mujer que siempre dijo sí. Sí a mi marido, sí a mis hijos, sí a quien me necesitara. Pero cuando mi hija decidió que mi casa y mi dinero eran más importantes que mi bienestar, aprendí a decir no. No estoy loca, estoy cansada. Cansada de que me vean como un obstáculo entre mi hija y su herencia, cansada de que me traten como si ya estuviera muerta. Lo que hice no fue paranoia, fue supervivencia. El juez me pidió responder algunas preguntas: ¿qué día era? ¿Quién era el presidente? Problemas matemáticos simples. Respondí a todas perfectamente. Luego fue el turno de Andrea de testificar. Mauricio la interrogó sin piedad. Señora Pacheco, ¿es cierto que le dijo a su madre que una funcionaria del banco le había aconsejado poner su propiedad a nombre de un familiar? Sí, pero... ¿Y es cierto que esa funcionaria jamás le dio tal consejo? No, exactamente. ¿Entonces le mintió a su madre? Era para protegerla. ¿Y es cierto que usted solicitó un préstamo usando la casa de su madre como garantía antes de que ella hubiera firmado cualquier documento? Yo estaba explorando opciones. Sin conocimiento ni consentimiento de su madre, iba a decírselo. Responda sí o no. Sí. Cuando Mauricio terminó con Andrea, pude ver que lloraba, pero ya no sentí compasión. Ella había elegido ese camino. El juez se retiró a deliberar durante 1 hora. Fue la hora más larga de mi vida. Cuando volvió, su veredicto fue claro. El tribunal considera que la señora Delia Pacheco está en pleno uso de sus facultades mentales. No solo eso, sino que demostró una inteligencia y capacidad de juicio excepcionales al protegerse de lo que claramente constituyó un intento de abuso financiero. Se niega la solicitud de tutela. Además, el tribunal ordena que la señora Andrea Pacheco no contacte a su madre durante los próximos 6 meses, excepto en caso de emergencia médica.
Y, doña Pacheco, dijo el juez mirándome directamente, lamento que haya tenido que pasar por esto. Ninguna madre debería tener que defenderse de sus propios hijos en un tribunal. Al salir del tribunal, Andrea me esperaba en las escaleras. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos. Perdóname, no sabía cómo más. Andrea, dije deteniéndome frente a ella, tuviste muchas oportunidades de hacerlo de la manera correcta, elegiste la peor. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones y yo voy a vivir mi vida en paz. Fue la última vez que hablé con mi hija por mucho tiempo. Los primeros días después de la audiencia fueron extraños. Por primera vez en meses, mi teléfono no sonaba con llamadas desesperadas de Andrea. No había mensajes manipuladores en mi WhatsApp. No había visitas inesperadas con historias inventadas. El silencio era tanto un alivio como un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Carlos se quedó conmigo una semana más antes de volver a São Paulo. Mamá, ¿estás segura de que estarás bien sola?, me preguntó la noche anterior a su vuelo. Hijo, no he estado sola. He estado acompañada por personas que me aman de verdad, como tú, como Alma, como Mauricio. Eso es muy diferente a estar rodeada de gente que solo quiere algo de ti. ¿Y los nietos? Esa era la pregunta que más me dolía. Sofía y Miguel estaban pagando el precio de las decisiones de su madre. Encontraré una manera de seguir siendo su abuela, pero no de la forma desesperada en que lo hacía antes. 2 semanas después de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Abuela, estoy en casa de mi amiga María. ¿Puedes venir a buscarme? ¿Qué pasó, mi amor? Mamá está muy enojada. Ha estado llorando y gritando desde que llegó del tribunal. Dice que tú la odias y que por eso ya no podemos verte. Pedí la dirección y fui a buscarla de inmediato. Cuando llegué, Sofía corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Abuela, ¿es verdad que ya no podemos verte? El juez dijo que tu mamá y yo no podemos hablar por un tiempo, pero eso no significa que yo no los ame. ¿Podemos vivir contigo? Esa pregunta me partió el corazón. Hija, ustedes tienen que estar con su mamá, ella los ama, solo que está muy confundida ahora. Llevé a Sofía de vuelta a casa. Andrea salió a recibirla con los ojos rojos de tanto llorar. No deberías estar aquí, me dijo. Sofía me llamó, está asustada. Está asustada porque destruiste nuestra familia. No, Andrea. Está asustada porque su madre está actuando como una niña que no consiguió lo que quería. No discutimos más, solo entregué a Sofía y me fui. En las semanas siguientes establecí una nueva rutina. Retomé mis clases de yoga, me matriculé en un curso de informática para personas mayores. Empecé a ir a un club de lectura en la biblioteca. Redescubrí quién era cuando no estaba constantemente preocupada por los problemas de los demás. Alma y yo nos volvimos aún más cercanas. Almorzábamos juntas 2 veces por semana, íbamos al cine, caminábamos en el parque. Delia, estás diferente, me dijo un día. Te ves más joven. Tenía razón. Me sentía más ligera, como si hubiera cargado con un peso durante años sin darme cuenta. Un mes después, Mauricio me llamó con noticias interesantes. Doña Delia, Andrea vendió su apartamento y se mudó con los niños a un lugar más barato. Al parecer, finalmente está enfrentando sus problemas financieros de manera realista. ¿Cómo están los niños? Según mis fuentes, están bien. Comenzaron terapia familiar. Quizá Andrea esté por fin entendiendo el daño que causó. 2 meses después de la audiencia, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con Miguel. Estaba con la mamá de un compañero de clase. Abuela, gritó, corriendo hacia mí. Miguel, ¿cómo estás, mi amor? Te extraño tanto. Mamá dice que no podemos verte, pero yo quiero verte. La madre de su amigo me reconoció y se acercó. Doña Pacheco, soy Carmen, la mamá de Diego. Miguel habla mucho de usted. Miguel es un niño maravilloso. Señora, no sé qué pasó en su familia, pero Miguel siempre dice que su abuela es la persona más inteligente que conoce. Esas palabras llenaron mi corazón de una manera que no sentía desde hacía meses. Cuando se cumplieron los 6 meses de la orden judicial, no sabía si Andrea intentaría contactarme. La respuesta llegó en forma de una carta entregada por correo.
Mamá, decía la carta, sé que no tengo derecho a pedir perdón después de todo lo que hice. Sé que intenté robar tu casa, que mentí, que manipulé, que involucré a los niños en algo en lo que nunca debía haberlos metido. He estado en terapia estos meses. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que te hice no fue solo por dinero, fue porque tenía celos de tu independencia, de tu fuerza, de que pudieras vivir sola y ser feliz mientras yo me sentía un fracaso. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que conseguí un mejor trabajo, que estoy pagando mis deudas poco a poco y que los niños están bien. Sofía pregunta por ti todos los días. Si algún día puedes encontrar en tu corazón un espacio para volver a confiar en mí, estaré aquí. Pero si no puedes, lo entenderé. Guardé la carta en mi mesilla de noche y no la respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. 3 semanas después hice algo que me sorprendió. Fui a la escuela de Miguel a la hora de la salida. Cuando me vio, corrió hacia mí gritando, «Abuela», tan alto que todos en el patio se volvieron a mirar. «¿Puedo llevarte a casa?», pregunté. «Sí, pero primero tengo que llamar a mamá». Miguel llamó a Andrea desde mi teléfono. «Mamá, la abuela está aquí». «¿Puedo ir con ella a su casa?». Podía oír la voz de Andrea del otro lado, pero no las palabras. «Dijo que está bien», me dijo Miguel. Esa tarde, Miguel y yo fuimos a mi casa, hicimos galletas, jugamos a las cartas y hablamos de la escuela. No mencionamos nada de lo que había pasado entre su madre y yo. Cuando lo llevé de vuelta, Andrea salió a recibirlo. «Gracias», me dijo. «Es mi nieto», respondí. «Mamá, ¿podemos hablar algún día?». «Algún día», dije, «cuando las dos estemos listas». Ahora, 6 meses después, veo a mis nietos una vez por semana. Andrea y yo nos saludamos cortésmente cuando nos vemos, pero aún no hemos tenido esa conversación profunda que ambas sabemos que necesitamos tener. Tal vez la tengamos algún día, tal vez no. He aprendido que no puedo controlar las decisiones de otras personas, ni siquiera las de mi propia hija. Lo que sí puedo controlar es mi propia vida, y por primera vez en muchos años estoy viviendo para mí. Esta mañana me levanté a las 7, desayuné tranquilamente mientras leía las noticias en mi tableta y luego me tomé una selfie para enviarla a mi grupo de WhatsApp de la clase de yoga. En la foto se ve a una mujer de 71 años con una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada de alguien que intenta agradar a todos. Alma me respondió de inmediato, «Estás radiante, amiga», y tenía razón. Me veo radiante porque finalmente, después de muchos años, soy yo quien decide a quién cuidar, y elegí cuidarme a mí misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación. Así podré escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias desde ya. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Quiero mucho saber tu opinión, entonces, escribe aquí en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber lo que piensan. Y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Hay muchas otras esperando por ti. Un gran abrazo y hasta la próxima.